Con las rondas campesinas, compañeros, los campesinos han levantado cabeza. Ya no andan con la cabeza gacha, ¿o no? Antes se avergonzaban, los humillaban, los maltrataban. Peor cuando había gabonales, cuando habían hacendados, terratenientes. El campesino era bien explotado, bien humillado. Con la ronda, el campesino se hace respetar, ¿o no? Se hace respetar. Ese es uno de los medios de la ronda campesina. Yo creo que los campesinos del Perú han levantado cabeza con dos cosas, dos acontecimientos históricos, con la ley de reforma agraria y con la existencia de las rondas campesinas. Eso les ha permitido levantar cabeza. Y hay que seguir fortaleciendo las rondas campesinas. Ahora voy a abordar un tema bastante polémico, el tema de los castigos o las sanciones que aplica la justicia indígena. Cuando estamos en la justicia ordinaria, en el Poder Judicial, cuando alguien comete un delito, ¿qué norma se aplica? El Código Penal. Y todos los delitos están recogidos en el Código Penal. Y el que ha cometido un delito de homicidio, de robo, de estafa, tiene una pena prevista en el Código Penal. Y el Código Penal tiene las penas que hay en nuestro Código. Artículo 28, clases de pena. Pena privativa de libertad, cárcel, eso se llama pena privativa de libertad. Que a uno lo privan de su libertad, pero lo mandan preso, eso se llama, es la principal pena, la más dura. Ahora va hasta cadena perpetua. Ojo, no tenemos pena de muerte, ¿eh? El Perú no tiene pena de muerte. Entonces, primera pena, pena privativa de libertad. Segunda pena, restrictivas de la libertad, limitativas de derechos y multas. Son las únicas penas que tiene el Código Penal. Dentro de estas penas está el baño con agua fría, está el pasarlo con ortiga, con shanga, está en hacerle los canguros, como vi hace ratito que le aplicaron al compañero que llegó tarde, no está. Está la cadena ronderil, no está. Están los latigazos, los pencazos, los chicotazos, no están. Es decir, la justicia ordinaria tiene sus penas y ustedes tienen otras penas. Las penas de ustedes, ¿qué son? Son penas corporales, hay que decirlo lo que es. Son penas corporales. ¿Y qué es la pena corporal? Un castigo que nos hace doler algo, pues. Anoche escuché al compañero, no sé de qué base, de que se quejaba del libertinaje que ahora se le da a los menores, a los adolescentes, a los niños. Bajo la ley de violencia familiar ya no se le puede jalar ni la oreja, y la maestra ya no le puede dar un palmetazo al alumno en la mano como lo hacían con nosotros, y el papá ya no nos puede dar un chicotazo, porque es violencia familiar. Y obvio, cuando ven que las rondas pegan y castigan, los que no conocen la realidad, uy, se asustan. Están violando derechos humanos, están aplicando torturas. Entonces los ronderos son unos desalmados, son unos salvajes. ¿Cómo es posible que penqueen? ¿Cómo es posible que los bañen con agua fría? Se ponen a criticar y se ponen a satanizar los castigos que aplica la justicia comunal. Pues bien, los castigos que aplica la justicia comunal son efectivamente penas corporales. Son penas corporales. La pregunta es, ¿estas penas corporales que aplican la justicia indígena violan los derechos humanos? Eso es lo que hay que preguntarnos. Desde mi punto de vista, y porque así está establecido, no violan los derechos humanos. No violan los derechos humanos. ¿Cuáles son los castigos que ustedes aplican? Penas corporales: ranas, planchas, cadena ronderil, baño con agua fría, el castigo con ortiga, el fuete o látigo, los pencazos, los trabajos comunales, pérdida de derechos comunales, expulsión de la comunidad, multas, devolución de objetos robados. Todas esas son las penas que aplican ustedes. La mayor parte son penas corporales. Pregunto, las ranas, las planchas, el pasarle la sortija, claro, nos enroncha, sí nos enroncha, nos pica, sí nos pica. La baño con agua fría nos fastidia, sí nos fastidia. Los chicotazos nos duele, sí nos duele, pero nos matan. Nos generan daños irreversibles en el cuerpo. Son mutilaciones, nos han cortado una mano, nos han cortado un dedo, nos han cortado un pie, nos han dejado sin un ojo, nos han sacado un diente,
nos han sacado un testículo. ¿Son violaciones de derechos humanos? ¿Son tratos crueles? ¿Son torturas? No son torturas. ¿Son castigos? Sí, son castigos, pero no son torturas. Son soportables. Porque la tortura es lo que no se soporta. Eso es la tortura. Pero si uno lo soporta, le duele, sí. Tiene que doler, pues. Es un castigo. Por último, ¿por qué creen que los delincuentes a quién le tienen más miedo? ¿A la policía o a la ronda? Y le tiene más miedo a la ronda, ¿por qué? Porque pega, pues. Porque castiga. Así de simple. Entonces, esto no es violación de derechos humanos, no son penas, no son tratos crueles. Porque si fueran penas, digamos, inhumanas o tratos crueles, tendríamos que tener penas, por ejemplo, como estas. Mutilaciones, que es cortar parte del cuerpo, desmembrar. Ustedes no hacen mutilaciones. Por ejemplo, a los blasfemos y perjuros se le cortaba la cabeza o se le arrancaba la lengua. ¿Ustedes arrancan la lengua? No. Luego, a los ladrones más corrientes se le amputaba la mano. ¿Ustedes amputan la mano? No. Se le vaciaban los ojos, se amputaban las orejas. Y en casos diferentes los capaban, los castraban. ¿Eso hacen las rondas? No. Los homosexuales eran ahogados y quemados. ¿Hacen eso? No. Los ladrones eran ahorcados o decapitados. ¿Eso hacen ustedes? No. A los judíos se les colgaba de los pies. A los falsificadores de monedas eran hervidos en agua, aceite o vino. ¿Hace eso las rondas? No. Hacia finales del siglo XIV, los acusados de traición eran descuartizados. ¿Eso hacen ustedes? ¿Ustedes hacen el descuartizamiento como hicieron los españoles con Túpac Amaru II? Que con 4 caballos lo descuartizaron, como hicieron con Túpac Katari, el aliado de Túpac Amaru en Bolivia, que lo descuartizaron. ¿Eso hace la ronda descuartiza? No. Los enterraban en vida, vivos. ¿Hacen eso? No. El empalamiento, ¿qué es el empalamiento? ¿Saben? Introducirle un palo, una estaca por él. No. Que le llegue y le perfore los intestinos. Así hicieron los españoles con Caupolicán, con Colo Colo, con los rebeldes mapuche de Chile. Y así han hecho los norteamericanos y los europeos cuando invadieron Libia y lo capturaron a Gaddafi y lo empalaron al coronel Muammar Gaddafi, solo por haber cometido el delito de enfrentarse a las potencias imperialistas. Entonces, ¿acaso los ronderos alguna vez les han puesto esa pena de empalamiento? No lo hace. En la India, la mujer adúltera era condenada a ser devorada por los perros. ¿Eso hacen las rondas? ¿Hacen que los perros se los devore a los condenados? No. Y en el Imperio Romano, la pena más fuerte, ¿cuál era? La crucifixión, como lo hicieron con Jesucristo, símbolo de las rondas campesinas. ¿Las rondas alguna vez han crucificado a alguien? Aunque merecido lo tendrían, pero nunca lo han hecho. Entonces, todos los castigos que ustedes aplican, estimados compañeros, no son penas crueles, no son penas humillantes, no son torturas, no son torturas. Más bien, por ejemplo, el baño en agua fría y todos los castigos corporales dentro de la cosmovisión andina tienen por objeto la purificación, la sanación. Cuando uno en el mundo andino muere un pariente nuestro, ¿qué le hacemos? El lavatorio, ¿o no? Y cuando las personas que están desahuciadas por los médicos se van a las lagunas de mi tierra, a las lagunas de las Guaringas, de Guacabamba, a la Laguna Negra, la Chimbe, al Toro, la Reviatao, ¿a qué se van? A bañarse. Y en agua calientita, en agua recontra fría. ¿Y cuántos de ustedes no quieren irse a bañarse a la Laguna Negra? ¿A qué se quieren ir a bañar? Para purificarse. Entonces, cuando lo hacemos bañar como castigo en la madrugada con el agua fría a un ladrón, ¿qué daño le estamos causando? Lo estamos purificando, lo estamos sanando para recuperarlo para la comunidad. Y cuando le aplicamos la changa, la ortiga, ¿eso es tortura?
Y cuando le aplican los pencazos, ¿eso es tortura? Duele si duele. Y cuando le hacen la cadena ronderil, ¿eso es secuestro? No, porque le aplican un mecanismo bien sencillo. La cadena ronderil lo privan de su libertad, pero cuando lo llevan de lugar en lugar, ¿qué lo están haciendo? ¿Lo están haciendo turismo? No, le están haciendo trabajar en trabajo comunal y además reeducación de masas. Para mí la fórmula mágica para recuperar a un delincuente es más que dos cosas: trabajo y educación. Con trabajo se crea el hábito del trabajo, y al crearse el hábito del trabajo deja de ser un ocioso, porque el ocioso está pensando en robar, el trabajador no. Y si más educación, le crean valores, principios, entonces ya no va a volver a delinquir. Entonces el principal mecanismo de reeducación es la justicia rondera, porque ya también se ha establecido estadísticamente. En la justicia ordinaria los ladrones son clientes permanentes, nunca se jubilan, vuelven. Eso se llama reincidencia. En la justicia comunal hay reincidencia, hay casi reincidencia cero, porque el mensaje es bien claro: si lo vuelves a hacer te va a caer más duro, y entonces ya no lo vuelve a hacer. Entonces las penas que aplica la justicia indígena, mis estimados compañeros, no son penas crueles, no son penas inhumanas, son penas tolerables y porque cumplen una finalidad. Y cuando, por ejemplo, confiesa, reconoce su delito, ese delincuente no reconoce el delito ante un policía que le está tomando su declaración, lo reconoce ante la comunidad, ante la asamblea, y eso tiene más valor, más peso que cuando se reconoce ante una sola persona, porque hay un compromiso a no volverlo a hacer.